Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes con el que comienza la semana para nosotros, un programa en el que recuperamos el formato habitual de las 3 entrevistas, si bien en la última nos iremos fuera del plató. Bueno, pues nos iremos más concretamente a la calle Bermúdez de Castro. Conoceremos de cerca, bueno, cómo se desenvuelve, cómo es el día a día para una pequeña empresa dedicada al sector de la fotografía. Mientras tanto, la jornada de hoy nos trae contenidos en forma de noticias que deben de conocer antes de irse para la cama y que, como siempre, bueno, pues nos trae Carmen Baragaño. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, repaso a las noticias. Comenzamos por Oviedo. Oviedo sigue pegándose porque no se les vaya a la escuela de minas, así que a ver hasta cuándo. Bueno, continúa ese rayo que no cesa con el cuarto intento en la historia de trasladar la escuela de minas desde su ubicación de la calle Independencia. Mañana, si no hay novedad, mañana a esta misma hora, a las 10 de la noche, Carmen, estará con nosotros el director de la Escuela de Minas de Oviedo. A nivel regional. A nivel regional, te traigo los datos del coronavirus del lunes. Sí. Ha habido 837 nuevos casos y 4 fallecidos. 4 personas fallecidas, disminuyen los casos, disminuye la incidencia, las hospitalizaciones, aunque los fallecimientos todavía continúan siendo importantes. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, Amancio Ortega encabeza un año más la lista Forbes de los 100 españoles más ricos. Amancio Ortega vuelve a ser el capo cañoneri de los ricos españoles. Sí, seguido por su hija. Bueno, así todo queda en casa. Muy bien. Carmen, como mera curiosidad, ¿cuánto dinero llevas encima? Nada. ¿Nada? ¿Nada de nada? Nada de 0 céntimos. ¿Y tan alegremente? Bueno, oye. Tan ricamente. Yo llevo la friolera de 35 euros, con lo cual somos ricos en presencia y espíritu, que no en bienes materiales. Porque el dinero no da la felicidad, pero puede, o eso dicen los ricos, que tampoco la quita. Lo que nadie nos quita ahora es comenzar el programa, como siempre, con la cabecera. Pues comenzamos el espacio de esta noche y vamos a hablar a continuación de abogacía. Bueno, pues hay personas que están tremendamente relacionadas con el tema de los abogados. Acuden de manera habitual por cuestiones personales o por cuestiones de trabajo al abogado, otros no. Pues los abogados tienen una amplia presencia en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, en Oviedo nos encontramos en el casco histórico de la ciudad el ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que ha puesto en marcha hace muy escasas fechas la Fundación Colegio de Abogados de Oviedo. Se encuentra esta noche con nosotros para hablar de dicha fundación y también, de otros temas que tienen que ver con la abogacía en Oviedo y en Asturias, porque el colegio no se circunscribe solamente a Oviedo, sino a un buen número, a un número muy elevado de concejos asturianos. Se encuentra, como digo, el decano del colegio y presidente del patronato de la fundación. Él es Luis Carlos Albo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues encantado de que esté con nosotros. Vamos a comenzar por la fundación. ¿Qué es la Fundación Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo? Con independencia de la definición técnica, la fundación lo que pretende ser es un servicio, una herramienta para que en los aspectos que cubren esos fines de tipo asistencial, como ha sido calificada por el gobierno autónomo, pueda atender las necesidades de los abogados y abogadas de nuestro colegio. Por eso destaca entre sus fines ayuda de tipo, como digo, asistencial, fomento a la conciliación de los abogados y las abogadas, cubrir sus necesidades asistenciales perentorias, aquellas también que en momentos delicados se puedan presentarse desde el punto de vista económico y, en definitiva, aquellas también que guarden relación con no es un numerus clausus. Ahí de lo que se pretende es que esto no sea más que un principio, pero ya
que se cuente con él. Y afortunadamente contamos con esa herramienta. Hasta hoy solamente tenemos algún acuerdo aislado de la Junta de Gobierno, como puede ser pues, para conciliación familiar. Tenemos durante 4 meses la eliminación de las cuotas para la persona que necesita esa ayuda, o tenemos únicamente la herramienta de la mutualidad, pero eso es insuficiente. Entonces, creemos que lo que hay que hacer es este tipo de actuación, y el tiempo nos dirá si estamos en lo cierto. Claro. ¿A quién va dirigido principalmente? ¿Para qué? ¿Cómo los abogados ponerse en contacto con ello? ¿Cómo pues, sacarle partido? Va dirigido a los colegiados del Colegio de Abogados de Oviedo, y qué duda cabe que cuando llegue el momento de realizar cualquier tipo de actividad dentro de esos fines de los que estoy hablando, pues se le hará saber. ¿Por qué? Porque además entre sus fines precisamente está la divulgación, de esas finalidades, para que puedan llegar a hacerse cargo de lo mismo. Puede servir de ejemplo lo que antes de entrar en la fundación en marcha, pues se hizo con ocasión de la pandemia. Allá por el año 20, pues se hicieron unas ayudas para los compañeros que estaban sufriendo las consecuencias desastrosas del COVID, y algunos económicamente pues se vieron afectados. Entonces se hace un protocolo de ayuda, se dicen los requisitos que se tienen que cumplir, y obviamente eso se remite al censo, para que el que esté en esas situaciones y cumpla los requisitos pues consiga atender. Sí, la función de divulgación es requisito sine qua non y está incluido en los estatutos de la Fundación. Claro. Citaba usted el COVID. Bueno, estamos en fase de recuperación. ¿Cómo recupera el colegio la vuelta a la normalidad? ¿Cómo está haciendo ese viaje, esa transición? Pues afortunadamente el Colegio de Abogados de Oviedo, por conversaciones que yo he tenido con otros colegas, debe ser de los pocos casos que no cerró ni un solo día la actividad hacia el colegiado. Sí se cerraron, como es lógico, las puertas del edificio, pero por la forma que tiene el edificio y compartimentado, conseguimos idear la siguiente estrategia. Una parte de los empleados en casa haciendo teletrabajo, y otra parte lo que hacía era venir a la dependencia como si fuera su propia casa, porque lo permitía la norma en esos supuestos, y atendían al colegiado, de tal manera que, por ejemplo, en la biblioteca había un empleado. Durante el confinamiento estoy hablando. Sí. Claro, esa persona estaba recibiendo el aluvión, que algunos incluso lo ha calificado de tsunami, de normativa que nos metió el Poder Ejecutivo en aquella época. ¿Por qué llegó a tener esa información puntual el colegiado o colegiada ovetense? Pues simplemente porque había un empleado allí en la biblioteca que hacía esta función. Claro. O en contabilidad, pues en contabilidad hay dos, una hacía teletrabajo, la otra se quedaba allí. ¿Qué pasa? No había ningún tipo de comunicación entre ellos. No había contacto. Es como si fuera su apartamento. Incluso cada uno tenía asignada su servicio, etcétera. Es como si tuviera un apartamento. Lo demostró el hecho de que no hubo ningún tipo de contagio, y pudimos atender. Entonces, eso nos ayudó a que después la vuelta, como decía, a la normalidad, a nosotros no nos costó tanto, porque ya los compañeros, los empleados del colegio, etcétera, pues estaban perfectamente organizados, y yo creo que en ese sentido acertamos en la medida. Creo que los compañeros también. Todo esto, como es lógico, fue hecho con la perspectiva y hablando con los empleados, y todos, digamos, que agradecieron esto. Consecuencia, el colegio no tuvo necesidad de hacer un ERTE. Claro.
Pero, sin embargo, por poner un ejemplo, Eugenia, mi compañera y colega de Cana de Barcelona, tuvo que cerrar las puertas y, ojo, y todo absolutamente, no dio ni un servicio durante 14 días. Estamos hablando de un colegio que tiene 20 y pico mil colegiados. Ahí es nada. Eso sí, después nos dio un baño y una ayuda en formación porque tenía unos medios técnicos que nos ayudaron y nos enseñaron el camino que luego hemos seguido nosotros en la formación de streaming, online, etc. Claro. Bueno, ¿en qué momento está el Colegio de Abogados de Oviedo? Pues yo, si tengo que simplificar, diría en un momento de ilusión. El Colegio de Abogados de Oviedo actualmente se encuentra con una junta de gobierno sólida que está con todo su programa del año 19 cumplido, pero con una ilusión en cuanto a los proyectos que tiene. Algunos están viendo por coincidencia cronológica la realidad ahora, como ha sido el de la Fundación o como también puede haber sido, que hace poco lo firmamos, la constitución del IMPA, del Instituto de Mediación del Principado de Asturias. Sí. Pero eso no es fruto de un día. Haya habido un trabajo con el Colegio de Economistas, con la Cámara de Comercio, etcétera, y afortunadamente, bueno, pues sí, uno cuando ve el final parece que ha sido ahí. No, pero esto lleva mucho trabajo, lo mismo que lo de la Fundación. Por otro lado, pues el tema de la formación, yo creo que ha dado un salto cualitativo en el último año, conscientes de que el Estatuto General de la Abogacía habla ya expresamente de la formación continua que siempre hablaba, pero también de formación especializada. Nosotros ya hemos introducido en la programación del Centro de Estudios, hemos introducido ya formación especializada, precisamente dirigida a compañeros que quizá cuando vean esa formación digan: este campo del derecho, claro, puedo cultivarlo, no me había dado cuenta. Sí. La segunda oportunidad solamente había oído hablar de la ley, pero es que ahora veo en la realidad social lo que pasa y yo me implico y yo abro. Me hablaba el otro día un compañero, solo a título de cómo puede influir este tipo de actividades formativas. Hicimos una vez un curso de Derecho Ambiental. Sí. Ese compañero fue a ese curso de Derecho Ambiental porque le llamaba la atención. Ese compañero viene y me agradece, obviamente tiene que agradecerlo a toda la Junta de Gobierno porque fue una cosa de toda la Junta, y me agradece y me dice: es que hoy en día me llaman de toda España. ¿Dónde? Y un compañero que, gracias a una actividad de ese tipo especializada, alcanzó un nivel, le empezaron a conocer. Hoy en día, claro, también las redes hacen su trabajo. Sí. Pero abrió un horizonte de trabajo. Le abrió un horizonte de trabajo y me dice: es que me llaman de toda España, Luis. Bueno, pues me alegro mucho. Pues adelante. Entonces, ojalá tuviéramos suerte con otras de estas iniciativas que, como digo, son de formación de tipo especializado y en atención a la normativa que se está aprobando en las últimas épocas. Me decía usted lograr mayor implicación, mayor presencia del colegio en la sociedad, es decir, que no se vea al colegio como una torre de marfil en la que, bueno, pues los abogados están, dialogan, discuten, debaten, hacen sus cursos. Ustedes van a, los próximos días 2-3 de junio, van a ser anfitriones de unas jornadas de deontología a nivel nacional, es decir, los 80 y muchos colegios españoles se darán cita en Oviedo. Efectivamente. Oviedo llevamos ya seis años organizando a nivel interno unas jornadas sobre deontología. Estas jornadas sobre deontología que las exigimos a los compañeros y compañeras que quieran introducirse o ejercer en el turno oficio. El Consejo General de la Abogacía, al ver cómo desarrollábamos nosotros este proyecto, e insisto, solo a nivel de sus juntas de gobierno, pues lo que va a hacer es que el 2 y 3 de junio va a celebrar sus jornadas de deontología, pero con personas, como digo, de los 83 colegios de abogados de España y de los consejos de los colegios de abogados de España, porque hay comunidades
que tienen perfectamente estos consejos, como puede ser Cataluña, Madrid, Valencia, el País Vasco. Entonces, no solamente van a venir los 83 colegios, sino también las comisiones de deontología de esos consejos. Con lo cual, hombre, creo que es un reconocimiento que se le hace al Colegio de Abogados de Oviedo. Yo creo que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo, bueno, son unos fenómenos y yo estoy encantado de estar en ese equipo. Y si no hubiera sido así, estoy seguro que el Consejo no habría tomado la decisión de, por vez primera además, porque nunca había salido de Madrid, por vez primera esta actividad va a salir de Madrid y además ha elegido como lugar Oviedo. Correcto. Citaba usted el turno de oficio. Bueno, ¿cómo está el turno de oficio? Pues, digamos, también ahí estamos ahora, y de hecho ha coincidido en el tiempo, pero vuelvo a decir, esto no es fruto de un día. El turno de oficio, cuando llegamos a la Junta de Gobierno, es en esta última, llamémosle entre comillas, legislatura, pues estaba para aprobarse un reglamento de asistencia jurídica, ¿no? Del turno de oficio. Este reglamento al final, aunque estaba para aprobarse, resulta que todavía no se exigió no solamente estar un año trabajando en él, sino que además tuvimos que recortar o tratar algunos puntos. Y sobre todo lo que tuvimos también era que una cosa que era muy importante, que el baremo se actualizara. No podemos estar eternamente luchando por cantidades que van a quedar obsoletas a los 2 o 3 años. Y entonces se encontró la fórmula de que ese baremo va a oscilar igual que oscilan el sueldo de los funcionarios. Sí. Bueno, eso es una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque por vez primera, aunque se aprobó el año pasado, por vez primera ya recibimos la resolución de viceconsejería en este mes pasado, en la que se nos decía que se actualizaba en 2 puntos, no recuerdo ahora cuál era, 2 puntos por 100. Sí. Con lo cual, ya, primera realidad. La segunda realidad, y yo creo que es el más importante, es que se había conseguido el reglamento en el año pasado, pero es que actualmente, fruto precisamente de esa labor incesante ante la viceconsejería, pues lo que se ha conseguido es crear una delegación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita es la que dice si después de ver el expediente correspondiente, el ciudadano tiene derecho a una justicia gratuita. Sí. Y si tiene derecho, tiene los beneficios, por tanto, del abogado y del procurador, y por el contrario, si no lo tiene, pues tiene que afrontar los gastos correspondientes. El problema que había era que tenemos un gran parón porque no había personal, era una comisión que tenía que resolver miles de expedientes, y actualmente, pues creo recordar que quizá estemos hablando de un atasco de unos 10.000 expedientes. El reglamento del que yo hablaba antes ya contemplaba la posibilidad de la delegación, pero no la Constitución. Y entonces lo que se hizo fruto del contacto con la viceconsejería y con consejería fue que ese proyecto fuera una realidad. Se aprobó la constitución de la delegación y además ya están nombradas las personas que van a representar al Colegio de Abogados porque esto es algo hecho como deben hacerse las cosas de este tipo en conjunto con el Colegio de Abogados de Gijón. O sea, aquí la abogacía asturiana... No ir por libre. Trabajamos codo con codo. Y entonces, bueno, pues afortunadamente eso ha sido el mes pasado. El mes pasado se aprobó ya definitivamente la constitución de esta delegación, y creo que empezará a dejar ver sus resultados en este mes que estamos, en febrero. Pues esperemos que eso es, en cuanto al turno de oficio, pues creo que es lo más destacable. Ahora, ojo, que tendremos que seguir estudiando y trabajando, porque tenemos, sin ir más lejos, partidas y reconocimientos que todavía pues no somos capaces de conseguirlo, pero vamos a seguir luchando, como pueden ser las sociedades. Las sociedades hoy por hoy designan a abogados del turno de oficio
porque, claro, hoy en día ya el delito societario está en la sociedad, no es como antes, que no había, que no podía haber una condena a una. Claro, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué? Porque la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es del año 1996 y no contemplaba esta figura. Claro, y ahora choca. Entonces, claro, al abogado que lleve, que le designen para defender a una sociedad, también tienen que remunerarle. Entonces, esto deberá ser incluido y yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, hay que hablar de presupuestos, hay que hablar de números, porque están prorrogados. ¿Por qué? Bueno, pues la razón de la prórroga, o las dos razones, fueron que, en definitiva, no se aceptó el que unos presupuestos que eran de contención. Es decir, el proyecto, que no presupuesto, porque el sistema aquí en Oviedo es el único que hay en España. En España no funciona así. Aquí en Oviedo hay una asamblea permanente, mientras que en el resto de colegios de abogados de España lo que hay es una junta general de todos los colegiados y colegiadas. Entonces, en este caso, la junta lleva un proyecto y la asamblea le tiene que decir si acepta ese proyecto o no acepta. Vale. Y ese proyecto, que precisamente era restrictivo, en el sentido de que había una reducción aproximadamente de un 1,30% en contención del gasto, y que además, en cuanto a los abogados jóvenes, implicaba un incremento de la subvención o ayuda de un 33,33%, porque el resto prácticamente era sustancialmente igual, pues nos encontramos con que se nos rechaza el proyecto. Ahora bien, lo peor de todo es que se nos rechaza el proyecto y no se nos dice ni un solo argumento. Ni un solo argumento. Entonces, bueno, para mí, como es lógico, viendo el presupuesto que tenemos del año anterior y viendo estas dos circunstancias que acabo de decir, la Junta de Gobierno está completamente tranquila de que con el presupuesto del 2021 perfectamente puede desarrollar las actividades que tiene programadas para este año 2022. Vamos a hablar de un tema también que está bueno, muy sobre la mesa, y ustedes, como agentes implicados, entiendo que también tienen que decir: la dispersión de las sedes judiciales de Oviedo. Esto es un tema, esto es un tema recurrente también en la capital asturiana. Yo, desde que tengo memoria, se está hablando de la dispersión de las sedes judiciales en Oviedo, pero viene a ser como el cascabel al gato. Todo el mundo habla, pero nadie se lo pone. ¿Qué solución tendría todo esto? Yo creo que después de la reunión que mantuvimos todos los operadores jurídicos, obviamente quienes más tienen que decidir en este aspecto, como puede ser el Tribunal Superior de Justicia, mediante la presencia de su presidente, la Fiscalía General, me refiero superior, de Asturias, los colegios de profesionales. Yo creo que aquella reunión con la consejera de la presidencia fue de mucho valor, porque por vez primera todos los que estábamos allí presentes tomamos la decisión de que no era necesaria una ciudad de la justicia. Había espacio en la ciudad de Oviedo para acometer para cubrir esas necesidades, y ese espacio todos convinimos que era en Llamaquique. Para ello necesitábamos superficie de centros de formación, centros que dependen de la universidad, como era o como es la escuela de lo que vulgarmente llamábamos magisterio. Y después la de ciencias, la de medicina, etc. Eso perfectamente tiene los metros suficientes para cubrir todas estas necesidades. Albergar, ¿no? Todo ello. Había una tercera, que era la Escuela de Geológicas, pero la Escuela de Geológicas tiene unos problemas de calificación, etcétera, y no, ahí de momento quedó fuera. Bueno, ¿qué es lo que se hizo como conclusión de aquello? Pues que el Colegio de Arquitectos de Asturias emitiese un informe a ver si en realidad
vistas las necesidades que se decía desde el Poder Judicial y desde el ámbito judicial, y por otro lado, vistos la superficie que se decía también tener en estos edificios, porque hay que tener en cuenta la infraestructura. La infraestructura de lo que estamos hablando es completa. Completa. Sí. Tenemos la autopista vamos a decir, a un paso. Tenemos infraestructura ferroviaria. Sí. Tenemos unos parking que están infrautilizados en la zona. Sí. Está prácticamente para la ciudadanía de Oviedo en el centro. Bueno, yo creo que se cubría todo. Me han dicho, pero yo todavía no he llegado a verlo, me han dicho que el Colegio Oficial de Arquitectos ya tiene el informe. Ajá. Y ya lo ha presentado a la Consejería de la Presidencia. Por tanto, no lo sé, pero yo estoy muy esperanzado, no diría ilusionado, estoy esperanzado, porque ilusionado lo he estado muchas veces, lo he estado cuando se iba a hacer el proyecto en el Vasco, sí. y aquello fue un absoluto fracaso. Sí, uno veía el edificio y entonces, claro, una infografía preciosa. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, uno veía aquello, sin embargo, yo ahora estoy esperanzado. Yo creo que hay voluntad, no sé si habrá dinero, pero hay voluntad. Y no es una cosa faraónica, no estamos hablando... Sí sería faraónico crear una ciudad de la justicia donde no hay nada, pero aquí hay una realidad. Entonces el coste va a ser más pequeño. Correcto. Quería preguntarle también, en su opinión como profesional del tema, actualmente la vida política española está tremendamente judicializada, es decir, los políticos discuten poco y denuncian mucho. Pues... Hombre, lo que estamos asistiendo es, a mi modo de ver, a residenciar cualquier cuestión en sede judicial. Los juzgados y tribunales están, a mi modo de ver, tomando un papel que no creo que pueda, digamos, corresponderle. Ellos se van a quitar al imperio de la ley y, por supuesto, que van a hacerlo conforme su obligación. Pero yo no creo que el Poder Judicial deba de ser sometido a esa coyuntura. Yo creo que quienes gestionan la sociedad tienen que asumir responsabilidades, tienen mucho poder y ese poder para eso están, para gestionar. Y obviamente la Administración de Justicia está para resolver esos problemas con arreglo al imperio de la ley. Pero claro, cuando esa ley se muestra tan de alguna manera dubitativa, porque hay ese tsunami que decía yo antes, o uno se encuentra con que, como nos explicaba el pasado viernes el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo aquí en el Colegio de Abogados de Oviedo, claro, dos sentencias del Tribunal Constitucional que anulan dos reales decretos, claro, ¿qué consecuencias tienen? Claro. Pues esas consecuencias, quien las sufre, desde luego, es el órgano judicial, porque a él van a ir. Yo creo que todavía la ciudadanía, afortunadamente, cree en la justicia. Esperemos que sí. Para finalizar, vamos a ver, hemos tenido durante semanas atrás, durante un par de meses, pues a dos compañeros suyos, eminentes juristas, hablando de cine. Pues me decían, cuando lo estaban preparando, me decían, esto es más difícil que un juicio. Decía, no, ustedes están acostumbrados a hablar en público, tiene que ser tremendamente fácil para ustedes. Ellos hacían el prefacio, el prólogo de una película que ofrecíamos dentro de un ciclo que llamamos pelis de juicios, que las hay estupendas, es un subgénero dentro de los géneros cinematográficos, ¿no? Entiendo que usted las vio. De todas las que pusimos, ¿con cuál se quedaría y por qué? Bueno, quiero que me permita solamente decir que mis compañeros son unos fenómenos. Son unos fenómenos. Doy fe. Como dicen los notarios, doy fe. Y dicho esto,
yo me quedaría con 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad. Yo, la razón por la que me quedaría con esta película, aparte de que son, vamos, unos gigantes todos los que intervienen en esa película, pero yo veo reflejado ahí la conciencia del ciudadano. Nosotros hacemos un servicio a la ciudadanía que no puede nunca perderse la perspectiva de ese servicio. Y cuando uno ve a un jurado como el que se está viendo ahí, que no son técnicos, que no son juristas, que son personas simplemente que tratan de aplicar lo más grande que tiene el ser humano, que es el sentido común. Sí. Y entonces siguen las instrucciones que les da, eso sí, que les da el tribunal, pero a la hora de razonar uno se está enfrentando a ese sentido común como va apareciendo en todos ellos, cómo van reaccionando, las dudas, a lo que absorben de los contenidos jurídicos que les van prestando y cómo van hasta tomar la decisión final. Yo creo que esa película, bueno, hay otras muy buenas, sí, pero si tengo que elegir una, elegiría esa. Pues con esa lección nos quedamos y con la felicitación que hacía el decano a los dos abogados, en este caso que participaron, María Escanciano y Ernesto Tuñón, que bueno, los han podido ver durante esos prólogos del ciclo. Don Luis Carlos Albo, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por estar con nosotros esta noche y acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Y ahora nos vamos a ir a publicidad muy rápidamente y a vuelta de la misma, bueno, pues vamos a hablar de un tema que tienen muchos siglos, que cayeron en el olvido, unos hombres que cayeron en el olvido y que ahora su memoria está siendo recuperada, bueno, con eventos como el que tuvo lugar el pasado fin de semana en la Plaza de España de Oviedo. Quizás los más antiguos pues los estudiaron y todo, era cuando se hablaba de los tercios de Flandes. Bueno, pues cayeron en el olvido, eran como los de aquella España, era Estados Unidos, y ellos eran nuestros marines. Cayeron en el olvido, ahora se les recupera. Vamos a hablar con una persona que sabe y mucho de cómo aquellos hombres dominaron el mundo. Hasta ahora. Continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar de tema. Algunos de ustedes quizás pudieron acudir el pasado fin de semana, el sábado, a la Plaza de España en Oviedo para contemplar una recreación y exposición de cómo eran, cómo funcionaban, quienes los formaban, los antiguos tercios, los conocidos popularmente como tercios de Flandes. Bueno, pues una unidad militar de allá por los siglos XVI y XVII, una unidad típicamente española y que en las últimas fechas pues vive un auge en lo que podríamos definir casi como una terciomanía. Es decir, bueno, pues se están realizando numerosísimas publicaciones acerca de ellos, se realizan exposiciones, se realizan recreaciones históricas, incluso, bueno, pues se planea construir una estatua a los mismos en Madrid. Vamos a conocer, a partir de este momento, bueno, pues quiénes fueron estos hombres que durante esos siglos, los siglos XVI y XVII, pues dominaron los campos de batalla europeos y también mediterráneos y prácticamente hicieron que España fuera una potencia invencible. Pongámonos en el caso, éramos los Estados Unidos de ahora y ellos eran quizás nuestros marines. Bueno, pues para conocer un poquito más a fondo esto, creo que ya tenemos al otro lado de la línea una persona que sabe y mucho de esto, casi nos atrevemos a decir que sea la persona que más sabe de este tema, que es Eduardo de Mesa Gallego. Él es doctor en Historia y coordinador del Instituto CEU de Estudios Históricos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de tenerle ahí con nosotros. En las últimas fechas está viendo, como una decía yo, terciomanía. Los que fueron, bueno, pues olvidados por el gran público están en la cresta de la ola y se les está dando mucho a conocer, ¿no? Sí, desde luego. Llevamos ya pues unos 4 o 5 años que parece que esa terciomanía va creciendo poco a poco. Sobre todo el empujón final han sido las recreaciones que están dando a conocer pues en muchos pueblos de España y ciudades de España qué eran eso de los tercios. Por ejemplo,
a mí son unas de las que más me gustan, las recreaciones que se están haciendo en Málaga, en Almería y en Granada sobre la guerra de los moriscos, donde actuaron los tercios en contra de los moriscos que todavía, los habitantes musulmanes que todavía habitaban en el sur de España. Pero bueno, la semana pasada aquí en Madrid, por ejemplo, el fin de semana pasado, tuvimos también una recreación enorme en la Plaza de la Villa, cosa que nos indica pues, que esto va cada vez interesa más a la gente. Claro, bueno, iremos viendo a lo largo de la entrevista imágenes de esa recreación histórica que hubo en Oviedo, en la Plaza de España, frente a Delegación de Defensa, acompañada de una completa exposición. Eduardo, por definición, ¿qué podemos decir que eran los tercios? Pues los tercios, aunque parece mentira, en realidad son agrupaciones orgánicas, es para organizarse. En realidad la unidad de combate eran las compañías, normalmente unas 12, 13 compañías formaban un tercio. Y dentro de esas compañías, bueno, pues había un capitán, un alférez, que era el que llevaba la bandera y, por así decirlo, el segundo del capitán en el mando. Luego había un sargento y varios cabos de escuadra. Eso sería más o menos el mando. Y luego, pues estaba formado, pues depende de la época y depende del momento en que esa compañía se hubiera reclutado. Pues desde el teórico eran hasta 250 hombres, pero vamos, normalmente rondaban los 100 cada compañía, los 100 soldados. Estaban armados con 3 tipos de armas a partir de 1567, que eran la pica, la lanza larga que, por ejemplo, podemos ver en el cuadro de las lanzas de Velázquez, que era una arma de asta de unos 6 metros de altura y rematado con una moarra de hierro. Luego estaban los arcabuces, que serían pues los bisabuelos de los actuales fusiles de asalto, y luego los mosquetes, que eran parecidos a los arcabuces, lo único, eran mucho más pesados, disparaban una bala mucho más pesada y por lo tanto necesitaban una horquilla en la que apoyarla. La horquilla, pues como nos podemos imaginar, era un palo de madera rematada por una horquilla, se apoyaba y desde ahí se podía apuntar. Eso normalmente era el armamento estándar de una compañía. ¿Cuándo nacen los tercios y por qué? Pues los tercios, a pesar de que desde las campañas de don Gonzalo de Córdoba en Italia ya hay compañías, esas compañías que antes he citado, ya había compañías de soldados españoles, el gran capitán lo que va a hacer va a ser, bueno, pues poco a poco organizarlas en coronelías, y esas coronelías en 1536, gracias a una orden que da Carlos V a la vuelta de su bueno, victoria en Túnez en 1535, pues lo que va a hacer va a ser crear esa organización logística ya estable. Va a crear 3 tercios, uno va a estar situado en Milán, otro en Sicilia y otro en Nápoles. ¿Qué es lo que pasa? Pues que van a ser unidades de intervención rápida. Como bien antes decía usted, pues eran los marines de la época, por así decirlo. Y en un primer momento los tercios van a ser solo españoles, solo pueden formarse por españoles, pero luego en 1580, pues unos 50, casi 50 años después, ya sí que se van a hacer tercios italianos, y posteriormente pues va a haber tercios valones, tercios borgoñones, tercios irlandeses, tercios incluso ingleses, de los pues exiliados católicos que venían a la monarquía hispánica perseguidos por Isabel I o por Jacobo I de Inglaterra. Y bueno, al final lo que se convierten son en unidades de élite. Y ese va a ser pues la importancia que siempre han tenido. En el imaginario popular, en la cultura popular, está la frase de poner una pica en Flandes, que procede, entiendo, de esos tercios, y cuando decimos tercios siempre aparece el apellido de Flandes. Sin embargo, bueno, como usted bien dice, no solamente estaban en Flandes, ¿no? Que era como, hagamos también el símil, era el Vietnam español, ¿no? Sí, exactamente. Es la úlcera de España, de la monarquía hispánica en aquella época. Flandes es por donde más combatieron, pero hay que pensar que, bueno, su primera base de operaciones es Italia, siempre van a estar, por ejemplo, en Italia, aunque se desgajen parte de esos tercios y en 1567 con el duque de Alba se manden a Flandes, que sería el inicio de la guerra de Flandes hasta 1648, pues aún así van a quedar parte de esos tercios en Italia, en las 3 zonas, bueno, las 3 ciudades sobre todo que he mencionado.
Pero, por ejemplo, en el norte de África van a combatir en Alemania, serán la punta de lanza de la mal llamada Gran Armada de 1588, pero hay que pensar que incluso los tercios como tales llegó a haber 2 tercios en Sudamérica, en Chile, en la zona de la Araucanía, lo que llamaban ellos el Flandes chileno, pues ahí va a haber incluso 2 tercios destacados durante pues casi la primera parte del siglo XVII. O sea que, como vemos, tuvieron una zona o se vieron obligados a actuar en zonas muy, muy diferentes, climatología, orografía y demás. Lo que nos explica muy bien es la adaptabilidad de esa fuerza de combate a las necesidades de la monarquía. Por regla general, ¿quiénes formaban esos tercios? Pues si hablamos de los tercios españoles, pues bueno, siempre se ha hablado de la hidalguía del soldado del tercio, pues que eran todos, siempre hemos querido ver que eran como la nobleza baja, pero bueno, esa no es la verdad. Sí que había muchísima nobleza baja, incluso nobleza alta. Hay muchos nobles empiezan combatiendo en el tercio con una pica. Por ejemplo, el duque de Osuna del siglo XVII, él empieza combatiendo como aventurero, ni siquiera tiene plaza. O sea, él se va a su costa, se paga el viaje a Flandes y está combatiendo allí un tiempo, purgando un poco los pecadillos que ha tenido aquí en la corte de Madrid y que ha acabado a espadazos con más de otro noble. Y normalmente la gente del campo que cada vez tienen una vida más difícil. Hay que pensar que, sobre todo en el siglo XVII, la vida en el campo castellano cada vez es más difícil. Hay una peste que diezma la población de Castilla y van a ser gente así. ¿Cuál es la virtud que tuvo estas unidades? Pues que esa hidalguía, que tenía mucho de los mandos, esa nobleza, consigue traspasar, por así decirlo, la distancia social y al final todos acaban imbuidos de cierta idea de, bueno, pues somos la élite y como tal nos tenemos que comportar. Claro. En cuanto conocemos, nos decía un poco la composición de la tropa, en cuanto a los mandos, han pasado la historia gente como el duque de Alba, Alejandro Farnesio, Juan de Austria. ¿En su momento llegan a ser el top del generalato? Sí, vamos, sin ninguna duda. Por mucho que les pese a los anglosajones, sobre todo, y un poco a los franceses, sí. Es curioso pues que un libro publicado recientemente en Inglaterra que habla sobre las guerras civiles en Francia, ahí actúa Farnesio al mando de los tercios españoles durante 2 años, es una línea lo que han escrito y resulta que fue un militar, de nacimiento italiano, pero de adopción español. En aquella época, no estamos hablando de la nación de ahora, pues bueno, sí, nacías en Italia, hablabas italiano, pero adoptabas el español, adoptabas las costumbres que había en España y eras, y en este caso era un sobrino de Felipe II. Pues Farnesio barre a Enrique IV, las 2 veces que se enfrentan cara a cara lo barre. Una cosa que, nosotros, como decía un veterano de los tercios y también historiador, que en aquella época es curioso cómo la milicia y el saber, la literatura, las matemáticas no estaban para nada peleadas, pues don Carlos Coloma, que llegó a ser maestre de campo general del ejército de Milán, pues él, que escribió una historia sobre las guerras de Flandes, dice que a los españoles se nos da muy bien hacer hazañas, pero que se nos da fatal contarlas. Y eso es un poco pues lo que nos ha pasado. No hemos sabido durante mucho tiempo ver y calibrar en su justa medida cuál era esa herencia que teníamos de los tercios. Claro. ¿Cuál es el apogeo? ¿Cuál es el momento más, más glorioso, digamos? ¿En qué momento los tercios alcanzan su momento más glorioso? Pues hombre, aunque normalmente se ve el reinado de Felipe II como el más glorioso, luego empieza Felipe III, IV y Carlos II, siempre se habla de ellos como los Austrias menores. Yo me atrevería a decir que el momento cumbre de los tercios es el reinado de Felipe III. Es cuando España es capaz de mantener una pax hispánica. ¿Y eso qué significa? Pues que la monarquía de España está gobernando por encima del resto de las monarquías en Europa. Y eso es el principio del siglo XVII. Simplemente hay que ver que hay veces que es que no necesitan
ni siquiera movilizar de verdad los tercios. Hay veces que hay algún príncipe un poco díscolo en Italia y simplemente con que vean que se empiezan a mover las tropas deciden los italianos que, bueno, mejor nos vamos a portar bien, que lo que se nos viene encima puede ser demasiado. Claro. ¿Y cuál es el ocaso? ¿Cuál es Rocroi, las dunas? ¿Cuándo llega el final? Yo es que eso es una pregunta muy polémica. Siempre se ha dicho que el final de los tercios es Rocroi 1643, pero hay que pensar que los tercios siguen combatiendo y siguen manteniendo Flandes hasta el final del reinado de Carlos II. Va a ser con la nueva dinastía, con los Borbones, cuando se va a perder los Países Bajos, por ejemplo. Y es ahí, yo creo que es ese cambio de dinastía, el momento de ocaso de los tercios, que además Felipe V, yo lo entiendo, pues a ver, había sido ducado en Francia y la verdad es que no pensaba que pudiera llegar a ser rey de España, pues fue el que firmó la orden de disolución de los tercios. Y en 1643 yo lo he estudiado en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, que es donde se guarda casi toda la documentación acerca de los tercios. Hablamos mucho del final de Rocroi, pero es que al año siguiente de Rocroi hay ya 6.000 veteranos soldados españoles otra vez en Flandes, porque muchos han sido hechos prisioneros y han logrado volver, y además pues hay un flujo a través de la Marina, hay un flujo tremendo entre España y los Países Bajos, pero eso por mar, no por tierra, que hacía tiempo ya que se había cerrado el llamado Camino Español. Por otra parte, leía cuando estaba mirando el tema de la entrevista, hubo un tercio llamado de galeras o del mar. Leo una unidad especial de infantería naval especializada en abordajes. Vamos a ver, aquí creo que quizás esté de acuerdo conmigo o no, Hollywood nos moja la oreja, es decir, los piratas siempre nos van al abordaje cuando el abordaje era nuestra especialidad. Exactamente. Es que, bueno, hay una polémica dentro de, más que de la historiografía española, hay una polémica entre el ejército de tierra y la marina hoy en día. La marina dice que la infantería de marina es la más antigua, que ya había tercios, pero en realidad yo considero que es que los tercios, desde que nacían, eran unidades que estaban acostumbradas al mar. Hay que pensar que normalmente se reclutaban en España los tercios españoles, pero nada más para llegar a Italia, lo primero que tenían que hacer era embarcarse en las galeras e ir desde España, pues ya fuera Barcelona, Valencia, Cartagena, navegar hasta Milán, Nápoles, donde los necesitaran. Entonces son tropas que enseguida se acostumbran al mar, a combatir en el mar. Los tercios de Nápoles y de Sicilia, sobre todo, anualmente la mitad del tercio hacen por así decirlo, patrulla en el Mediterráneo y están acostumbrados a desembarcar y a combatir en el norte de África, en islas del mar Egeo. Entonces, bueno, yo creo que es indisoluble el mar con los tercios. Luego sí que es verdad pues, que hay tercios que nunca pisaron un barco, porque, por ejemplo, los de Flandes, pues ya cuando se hace allí estable el ejército, ya es un ejército profesionalizado, pues hombre, no es que combatan en galeras, pero sí que, bueno, es una guerra fluvial. También hay que pensar que Flandes es un territorio muy pantanoso, con mucha agua, y que allí las batallas navales a pequeña escala están a la orden del día. A la hora de combatir en el mar, pues como usted bien decía, Hollywood, como siempre, nos moja la oreja. Parece que los españoles no sabemos navegar y que tenemos que salir corriendo porque vienen detrás nuestra los piratas, pero la verdad es que era otra. Los piratas lo que se dedican es a atacar a embarcaciones que van de una en una o a poblaciones de pequeña entidad. Sí que hay alguna que otra expedición contra ciudades importantes de Centroamérica y de Sudamérica, pero son apenas, las puedes contar con los dedos de una mano. En cambio, los españoles, y eso en el 17 hay que tenerlo muy en cuenta, hay dos tipos de guerra naval. Una que sería la guerra galana, que sería la que le gusta a los holandeses y a los ingleses, que es dispararse el cañoneo desde lejos, pero nada de abordar. Y en cambio los españoles lo que les gusta es abordar. Utilizan la misma táctica que utilizan en tierra, la utilizan en el mar. O sea, es primero acercarse al enemigo, soltar una andanada y tal que se está recuperando el enemigo de la andanada,
es abordar. Y los ingleses y los holandeses, esas naciones tan marítimas como ellos se están vendiendo, huían de nosotros. Y es muy curioso. Claro. Y es una cosa que está pasando desapercibida. Claro. También en la ficción, libros como El sol de Breda de Reverte o la propia película de Alatriste, ¿hacen justicia a los tercios? El sol de Breda sí, la película de Alatriste no. No, porque las escenas fin. Empieza muy bien la película, como El sol de Breda. Hacen una encamisada a las tropas españolas contra unas posiciones holandesas, pero el final de Rocroi, pues, es muy del gusto de Pérez Reverte, de ese heroísmo español que sabemos todos que van a acabar todos muriendo, y no es así. Es que Rocroi no es el fin de nada. Luego en las dunas, como usted decía, 10 años después, van a sufrir otra derrota, pero es que en el 1656, en el asedio francés a Valenciennes, los españoles machacan, dicho mal y pronto, al enemigo francés que está sitiando esa ciudad, y eso es una victoria, por ejemplo, que no habla nadie. O, por ejemplo, en las campañas de la época de Carlos II, cuando Guillermo III se enfrenta a Luis XIV en el mismo Flandes, los españoles, a pesar de ser pocos, en comparación con el ejército inglés, con el ejército holandés, que en ese momento son sus aliados, están considerados la crème de la crème. Por ejemplo, la caballería española en el reinado de Luis XIV daba miedo a las unidades francesas. Y eso es una cosa, pues, que o ha pasado desapercibida, o los propios historiadores no nos hemos molestado en hacer ver a la gente, o también pues lo que pasa muchas veces, que es más bonito una muerte trágica que no un desaparecer. Pero bueno, a mí es que los tercios es como lo que se dice, que los viejos soldados nunca mueren, sino que desaparecen. Pues a los tercios les pasó lo mismo. Ellos no murieron, ellos acabaron desapareciendo. Para finalizar, esa imagen que, bueno, pues nos transmite no tanto el cine, porque en España ya sabe que no se hacen películas de este tema, sino la literatura de soldados aventureros, indisciplinados, saqueadores, bueno, quizás esa leyenda negra desde Holanda. ¿Esto es así o eran gente disciplinada, bajo un orden y con penas severas para el que se meneara? Pues a ver, siempre ha habido, en todos los ejércitos, da igual el que sea español, inglés, francés, siempre ha habido saqueadores, siempre ha habido gente que ha intentado, pues, robar, por ejemplo, a la población civil, pero eso no impide que, por ejemplo, el duque de Alba era, pues, reverenciado por sus soldados en base a una estricta disciplina militar, y él mismo, durante el trayecto desde Italia con sus tropas hasta Flandes, cuelga a varios saqueadores del ejército por haber robado un simple carnero. Pero vamos, no es el único caso. Y sí que es verdad que eso a lo mejor es lo que nos diferencia un poco con lo que sería la Guerra de los 30 años en Alemania, en 1618-1648, es que la guerra en Flandes, sobre todo en el siglo XVII, al final está muy profesionalizada por ambos lados. Entonces ellos pelean, pero los mismos militares acuerdan que, bueno, la población civil vamos a intentar o mantenerla al margen, o que nos paguen directamente en vez de ir y robarles. Pues a ti te paga esta población, a mí me paga esta población, y todos contentos. Eduardo de Mesa Gallego, doctor en Historia, coordinador del Instituto CEU de Estudios Históricos. Queda larga vida a los tercios, parece, ¿no? Yo creo que sí, y espero que sí. Yo ya son 20 años estudiándolos y todavía no sé apenas nada de ellos. Claro. Pues nada, solamente agradecerle que haya estado esta noche con nosotros y bueno, que nos haya puesto palabras e historia a las imágenes que se pudieron ver en Oviedo, en la Plaza de España, el pasado fin de semana, con una recreación histórica, con arcabuces incluido, con mosquetes incluido, con de todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por invitarme y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos muy rápido a publicidad y después, bueno, pues vamos a salir de casa, vamos a salir del plató, vamos a conocer un poquito más de cerca el mundo de la fotografía. Nos vamos a ir hasta la calle Bermúdez de Castro, al laboratorio, al comercio Fotolab. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora.
muy cerquita de la Plaza Ruiz de la Peña, la popularmente conocida como Plaza de la Fuente de las Palomas, en la calle Bermúdez de Castro, número 26. Bueno, pues se nos abre un completo mundo en el cual inmortalizar nuestros recuerdos, en el cual, bueno, pues encontrar ese regalo que se nos resiste y que puede ser original, en el cual comprar un calendario de esos que van marcando los días y las horas, reloj, no marques las horas. Todo el mundo de la fotografía, todo el mundo del vídeo nos abre sus posibilidades en Fotolab, aquí en la calle Bermúdez de Castro, número 26. A partir de este momento vamos a conocer todo lo que pueden ofrecernos y todas aquellas tendencias que tenemos para lo que es este año. Acompáñenos. Cuando la nueva gerencia ya ha cumplido un año, vamos a hablar con la responsable de la tienda. Se trata de Vivi Freige. ¿Qué tal, Vivi? Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues entonces queríamos que nos mostraras un poco, bueno, pues todo lo que hacéis y todas las posibilidades que puede tener una persona a la hora de hacer un regalo original, a la hora de buscar, bueno, pues ese detalle que no se tiene, porque muchas personas nos encontramos con el tema de llega una celebración, cumpleaños, santo, aniversario, y dices, ¿qué regalo si ya tiene de todo? Quizás se nos pueden abrir las posibilidades no solo de regalo, sino de inmortalizar recuerdos, ¿no? Pues sí, posibilidades tenemos muchísimas, y más hoy en día que no imprimimos las fotos, porque todos tenemos tropecientas mil fotos en el teléfono, pero no sabemos qué hacer con ellas. Y claro, el problema viene después cuando se estropea el móvil y demás, y perdemos todo lo que tenemos si no lo tenemos guardado en la nube. Pues lo primero que podemos hacer es venir a imprimir las fotos, tenerlas como toda la vida en un álbum. Para eso traemos el teléfono y bien a través de nuestra página web o mismamente con el teléfono a través de Bluetooth podemos hacer un pedido aquí. Tan sencillo, si lo hacéis desde la página web, como veis aquí, entráis en fotolab.es y tenéis aquí todas las posibilidades. Las copias normales, fotos creativas con marcos y demás. Tenemos fotos regalos como tazas, cojines, bolas de nieve, fotos en puzzle, llaveros, de todo. Y luego días especiales donde podéis hacer tarjetas, felicitaciones para el Día del Padre, de la Madre, San Valentín, que lo tenemos ahí. Y luego pues fotos decorativas que tenemos, pues por ejemplo aquí tenemos los lienzos, el lienzo, el fotopanel, fotos montadas para colgar en la pared, que también está bien si queremos poner, pues por ejemplo el típico cabecero de cama que no se ha comprado en un sitio comercial, que es algo personalizado, pues de un viaje o estas cosas, queda muy bien. Y más si es para regalar, gusta mucho. Tenemos también álbumes, pues de cumpleaños, de vacaciones, de todo. Tenemos distintos tipos de álbum que luego os podemos enseñar. Y luego una cosa que ahora estamos precisamente empezando el año, que son los fotocalendarios. Los calendarios aquí tenemos algunos hechos ya con imágenes para que la gente llegue y diga, quiero un calendario, pues como el que te daban antes en la carnicería o tal, pues tenemos ciertas imágenes. Los tienes ahí detrás, ¿no? Podemos verlos. Aquí tenemos estos de colgar, que son el de siempre. Tenemos aquí otros, pues para la gente mayor les viene muy bien cuando tenemos mucho que apuntar. Luego tenemos ya también de sobremesa, por hojas. Tenemos incluso los calendarios de nevera, que están aquí, que vienen con un imancito para colgar en la nevera. Con esas neveras tremendamente decoradas que hay en cada casa. Bueno, además de verdad. También tenemos imanes, solo para decorar la nevera, o sea que eso. Tenemos también de colgar en la pared allí de hojas, y esto puede ser o bien algo que tengamos aquí ya hecho, o bien nos traen las fotos y personalizamos con la imagen. Se pueden hacer montajes con distintas fotos, pues si se tienen 5 nietos, poner 5 fotos de cada nieto para que estén todos y ninguno se enfade. Luego tenemos esta parte, ¿no? Donde traemos el teléfono y ahí podemos interactuar con la máquina, ¿no? Efectivamente, aquí pasaríamos las imágenes del teléfono al ordenador y aquí elegiríamos el tamaño, el número de copias y ya a impresión. En 15 minutos más o menos las podemos tener. Inmediatez absoluta. Prácticamente. Todavía tenemos uno en el momento, pero bueno, da peor calidad porque aquí hablamos que imprimimos las fotos en papel fotográfico químico, de toda la vida, el que tiene durabilidad. Y tenemos brillo o mate, que siempre es la eterna guerra cuando vienen las personas. ¿Qué hacemos? Brillo mate. Pues depende un poco del gusto. Claro. Si son para poner en marcos, siempre se recomienda el mate para que no se pegue la emulsión al cristal.
pero bueno, luego no vamos a meter a nadie en un compromiso, que las quiere en brillo, pues en brillo, no pasa nada. Para los que sean un poquito, no sé, más clásicos, hay un amplio catálogo de álbumes, puedo ver, ¿no? Ya no tanto, bueno, pues quizás a la hora de regalar pues a una abuela o tal, dices, mira, te voy a dar el álbum que te vas a arreglar muchísimo mejor. Hay un amplio surtido, ¿no? De álbumes, y también veo de marcos con todas las posibilidades. Sí, marcos tenemos para todas las ocasiones. Tenemos ahora marcos cuadrados porque el tema Instagram está haciendo que muchas fotos las hagan en formatos cuadrados. Y luego tenemos pues para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para los padrinos, para los abuelos, para San Valentín, que tenemos un montón de cosas, y tenemos luego pues marcos clásicos de toda la vida, como los que lleven el marco plateado, y luego pues los hay más decorados, más modernitos, pues de madera, hay un poco de todo. Para recién nacido creo que se abre un mundo, ¿no? También tenemos para recién nacido, que tenemos pues para regalar desde marcos con los 12 primeros meses, y tenemos también en grande, que es un regalo pues para recién nacidos que nunca sabes tampoco qué regalar. Claro. Y bueno. Bueno, también tenemos la posibilidad, nos decías, con los álbumes, en este caso, de personalizar un poco lo que es las vacaciones de una manera sencilla. Dices, oye, hice todas estas con el móvil o con la cámara cuando estuve de unas vacaciones fantásticas, y dices, bueno, ahora voy a pasarlos un poquito a papel. Eso es. Pues aquí tenemos a través de la página web, o si quisieran traerían un lápiz y les grabaría el programa de aquí, y podríamos hacer pues un álbum tan sencillo como este. Sí, si nos lo muestras, por favor. Sí, cómo no. Con las vacaciones, pues sí. Todas las vacaciones que nos pasamos 15 días en la playa, en lo que sea, Sí. y podemos ir colocándolas con un programa muy sencillo, que no hace falta saber informática, porque simplemente eliges cuántas fotos quieres meter en cada página y te va saliendo. Y así tenemos pues todas las vacaciones, para guardar los momentos ordenados, porque luego es lo que nos pasa. En el teléfono ponte a buscar una foto. Me doy cuenta que inmortalizar los recuerdos, es decir, que nunca más se pierdan, es tremendamente sencillo. Es más sencillo de lo que la gente piensa, porque hay mucha gente, mismamente la gente mayor, que les cuesta mucho la tecnología, pues vienen aquí, oye, ¿me puedes hacer? Sí, tranquila, sin problemas, aquí las fotos se pueden pasar, o de un CD o de un lápiz, porque muchas veces pues te mandan las fotos de los nietos que están en no sé dónde y no saben qué hacer con ellas. Y claro, a las señoras les gusta ir y presumir de sus nietos en las carteras, ¿cómo no? Y llevarlo a la peluquería y decir, voy a enseñarte mis nietos. ¿Cómo creció Menganito? Pues claro, ellos tienen que, para eso están. Y de hecho, si nos damos cuenta, tenemos fotos de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos gracias a que estaban impresas en papel. Porque de hecho, una vez nos comentaban un bombero que era lo que la gente más echaba en falta cuando se quemaban las cosas, porque las cosas materiales las pierdes, pero recuerdos así duele, porque no tienes manera de recuperarlos. ¿Restauráis fotos antiguas? De esas fotos de, no sé, del año de la guerra, que de repente os las traen, mira que tiene esto. Sí, a ver, se pueden restaurar, lo que hacemos es escanear la foto, intentamos restaurarla, todo depende del grado de restauración que necesite, porque hay fotos que es una restauración sencilla, pero hay otras que llevan su tiempo. Entonces, bueno, el precio que nosotros ponemos, siempre vemos primero la imagen, para saber cuántas horas nos va a llevar a hacerlo. Antes de pasar a lo que tenéis como zona de trabajo, con la experiencia acumulada de todo este tiempo, con todo el amplio catálogo, surtido, variedad que hay, ¿te pasó alguna vez que alguien llega a pedir algo que ni por la cabeza se te pasaba que podían pedirte? Pues la verdad es que no. No, Todos los flancos están porque yo creo que siempre acabas dando, si no tienes específicamente lo que te piden, siempre hay algo que puedes aportar. Yo ya llevo muchos años en este mundo, aunque no fuera en una tienda así, porque bueno, tenemos un laboratorio de fotografía en Sendacolor, y entonces vas aprendiendo. Y entonces, ¿que nos pides algo? Pues lo intentamos hacer, o se intenta buscar, o sea, no queremos que nadie se vaya de aquí sin su idea, sin lo que sea, nos lo inventamos. Bueno, vamos a ver un poquito la zona de trabajo y nos cuentas, bueno, qué es lo que estáis realizando, ¿vale? Perfecto, pues mira. Aquí tenemos una máquina donde imprimimos las fotos, bien de pedidos de la página web, o bien la gente que nos viene aquí, o que nos trae un CD o un lápiz. Y lo que hacemos es prácticamente imprimirlas. Se tarda poquito tiempo. Aquí, en esta máquina, que es un poco ya antigua, podemos hacer máximo 30 por 45 de tamaño. El resto pues nos suben arriba al laboratorio, donde bueno, nos hacen, pues, por ejemplo, los vinilos, las ampliaciones.
montajes un poco más específicos. Esta tienda es más bien un poco dedicada a la gente de la calle, al aficionado, para que la gente venga y pueda hacer sus fotos. Cuando yo era pequeño y nos íbamos de vacaciones no había máquinas digitales, eran máquinas de carrete de 36, por ejemplo, llevabas las fotos a revelar y te ponía 24 horas, después se bajó a 1 hora. Esto evoluciona que no para, ¿no? Eso evoluciona por una razón, las máquinas se van estropeando, cada vez cuesta más encontrar los químicos y el material, y ahora lo que hacemos es, tenemos solo el laboratorio que nos tarda 2 días en revelarlos, pero se pueden seguir haciendo. La ventaja es que ahora también podemos escanear los negativos y tener el papel, el negativo y los escaneados, para que podamos compartir en las redes sociales o en lo que queramos. ¿Tema diapositivas trabajáis también? Revelar no, revelar el problema es que no encontramos quien nos lo haga, pero todavía las escaneamos, de hecho estaba mi compañera hace un momento escaneándolas para digitalizarlas y poder imprimirlas. Muchos recuerdos, antes, como bien decías, eran en foto, ahora muchos recuerdos son en vídeo. Hay una parte de esos recuerdos que se quedaron en la era del beta y el VHS, que los más jóvenes de casa dirán, ¿de qué están hablando estos de beta y VHS? No entiendo. Esto también es recuperable, ¿no? Pues sí, pues aquí afortunadamente tenemos una serie de vídeos, videocámaras, para poder pasarlas de la cinta de VHS o de beta o de una videocámara a DVD y poder visionarlos en el ordenador, en la televisión, en lo que necesite. Cada día cuesta más encontrar repuestos, pero de momento pues tenemos amplia variedad de dispositivos para poder pasar. Me parece impresionante que todavía haya gente con beta. A mí me sorprendió muchísimo porque ni yo lo conocía, entonces, pero todavía hay gente que las tiene guardadas, pues en su día las tenían. El otro día estuvimos haciendo una boda, porque claro, en aquel momento pues el fotógrafo se lo hizo en beta y ahí se quedó, entonces bueno, creo que estas navidades las pasaron visionando el vídeo de hace años. Fantástico, entonces. También trabajáis la zona de foto de estudio, foto carné, foto DNI, ¿no? Me imagino. Aquí de momento solo hacemos fotos de DNI. La foto de DNI, que tiene que ser como siempre con fondo blanco y unas determinadas dimensiones, y tenemos packs para, dependiendo solo si es DNI o si por ejemplo lo quieren también para currículums y demás. Esto, bueno, de momento estamos haciéndolo mucho también para guarderías. Lo del DNI está pendiente de que la policía ya va a hacerlo en las comisarías, que es, para nosotros es quitarnos un ingreso y bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. Ahora, para el tema regalo, que quizás sea lo más complicado, por lo que te comentaba antes, vamos a ver, hay veces que decimos, es que tiene de todo, es que ya no sé qué regalar. Y muchas veces pienso, no sé si lo compartes, que por poco dinero, es decir, no es un regalo que te va a valer una barbaridad, te puede valer menos que una prenda de ropa, y ropa, los armarios en muchas ocasiones afortunadamente están llenos, pero puedes encontrar algo tremendamente original como lo que tenéis en el escaparate que veía al entrar. Efectivamente, pues ahora lo que estamos comentando, estamos con la campaña de San Valentín, tenemos a disposición marcos, bolas en forma de corazón, bolas de nieve... Te interrumpo, ¿las vemos? Vamos a ello. Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer con cualquier imagen que tengamos de nuestra pareja, hablando ahora de San Valentín, es hacer una tarjeta. Tan sencilla, una foto que dependiendo de si es horizontal o vertical o cuadrada, tenemos distintos modelos y además podemos personalizar lo que queráis poner. Te quiero, te amo, una frase de estas bonitas que encontramos en todos los sitios, eso de lo más lejos de ti a tu lado, algo así. Y luego tenemos también lo que son las tarjetas, que dentro viene para escribir, eso ya para los más osados, porque claro, hay que tener un poco de inventiva. Luego ya nos iríamos a los marcos. Eso es, luego están los marcos, que lo mismo, siempre que tenemos que imprimir una foto para un marco, hay que ver cómo es la foto, si es horizontal, si es vertical o si es cuadrada. Porque claro, la gente no entiende que en un marco que es de 10 por 15 vertical no puedes poner una foto que es en horizontal. Se podría hacer siempre y cuando dejemos unos márgenes blancos. Luego tenemos pues también las fotos tipo Polaroid, que llevan debajo para escribir. También se puede hacer para personalizar pues cumpleaños o fechas especiales. De ahí ya nos iríamos un poco al merchandising, ¿no? Tazas, bolas, corazones. Antes de que me lo expliques, quería preguntarte una cosa. Con la experiencia acumulada que lleváis de todos los años, ¿quiénes compran más para San Valentín, ellos o ellas? Pues hay un poquito de todo. Sí hay que Mójate. decir
que las chicas somos un poquito más previsoras. Los hombres, por lo que estoy viendo, son de los que se acuerdan mucho en último momento. Porque me han venido a pedir un fotolienzo para la tarde o en el mismo día. Y dices, claro, mira, yo tan pronto no te lo puedo hacer. Hay cosas que llevan pues 48 horas a hacerlas. Y sí, pero bueno, pero viene de todo. Además, vienen desde gente joven hasta gente mayor, porque aunque no lo creamos, el amor sigue ahí. Bueno, vamos con lo que es la zona, digamos, de merchandising. Pues nada, tenemos también para personalizar tazas con distintos diseños. También lo mismo, podemos personalizar las frases que queramos. Cada uno ahí tiene sus cosas especiales, como por ejemplo en la película Ghost, que decía lo de idem en vez de te quiero. No la vi. ¿No la viste Ghost? No la vi. Uy, muy mal. Y tenemos pues en forma de corazón, un marco en forma de corazón, o bien la típica bolita que salen corazones. Y luego pues nada, marcos. Si seguimos hacia arriba, entiendo que más marcos, ¿no? Si nos explicas un poquito, porque ya son marcos donde tanto cuenta, creo, el hueco para la foto como lo que lleva aparejado con él, ¿no? Eso es, viene todo ya preparado. Si te gustan cosas más sencillas o cosas pues más recargadas, porque para gustos hay de todo. Y también pues tenemos cosas para hacer 2 fotos, que también sería un regalo perfecto pues para cualquier ocasión, no solo para los enamorados. Ahí, por ejemplo, vemos un tamaño, bueno, entre pequeño y medio, pero, por ejemplo, ese modelo de las 2 fotos unidas, ¿no? Que me parece tremendamente bonito, con las manos del bebé y luego lo que es la unidad familiar. Eso en más grande, es decir, ¿el tamaño puede ser el que sea? Eso en concreto, que son los fotopaneles, vienen a tamaños cerrados, porque lo que tiene el fotopanel es que lleva un canto bien negro o bien plateado para que esté ya listo para colgar. Pero podemos personalizarlo, pues en vez de que sea un fotopanel, se puede hacer sobre un foam, que además es ligero, o sobre una madera, y eso ya podemos hacerlo a otros tamaños, realmente al tamaño que queramos. Vale. Vamos al otro lado del escaparate, donde nos encontramos, bueno, pues más cosas, pero ya no tanto en el sentido San Valentín. Pues tenemos también marcos para otras ocasiones, como comentaba, que pueden ser los abuelos, que siempre son los cumpleaños que tampoco sabemos qué regalar, las madres y padres que están ahí, tenemos para los padrinos que para Ramos también el año pasado salieron bastante. Las tazas también se pueden hacer solo con las fotos, sin ningún tipo de dibujo. Tenemos llaveros, carteras, cojines, una baraja personalizada, alfombrillas de ratón, un poquito lo que se nos ocurra. Lo que la imaginación requiera. Efectivamente. Solo hace falta tener fotos. Ahí está. Veo que se ha sumado un nuevo integrante a la familia, que son las mascotas. Ahora la gente también se preocupa por la foto del perro, del gato, de lo que... Efectivamente, cada día más las mascotas. Yo creo que ahora se tienen menos niños y más animales. Sí. Y son tan importantes en la familia como el resto. De hecho, ya ves que ahora ya forman parte de tu hasta familia, jurídicamente. Hasta jurídicamente. Bueno, Vivi, te decía, cuando éramos pequeños, en las películas de vaqueros que ponían los sábados, salían los indios y decían, cuando me hacen una foto me capturan el alma. Y entonces decían, los rostros pálidos me capturan el alma cuando me hacen una foto. Creo que hay algo que se puede hacer así, con un poco de magia, un poco de misterio, con una taza. Pues sí, efectivamente. Tenemos las tazas mágicas, que lo mismo se puede hacer con la foto sin ningún tipo de diseño o con diseño. Y os voy a enseñar cómo funciona. Vamos a ello. Vamos a hacer esta magia, que es echar un líquido caliente, puede ser una infusión, un café, siempre y cuando esté caliente. Esperamos un poquito a que la taza coja temperatura y se revelará la imagen. ¿Esto también se puede meter la taza cuando está oscura con el líquido en el microondas y la magia obra de manera automática? Efectivamente, en el microondas también vale. Lo único que hay que tener precaución es con el lavavajillas, que puede rayar la taza y entonces se estropearía. Pues nada, encantada de atenderos. Os esperamos a todos aquí en Fotolab, en la calle Bermúdez de Castro 26, para que nos traigáis vuestras imágenes y hagamos magia.